En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos, a este su programa Viva y Eficaz. Como ustedes saben, estamos estudiando el libro del apóstol Pablo a los Efesios. Hemos terminado los primeros 4 capítulos. Hoy vamos a iniciar el capítulo número 5. Y el tema que estamos desarrollando desde el capítulo 4 es que Pablo, como era de costumbre, después de establecer la doctrina, después de hablar de la doctrina de la salvación, luego él escribía una sección para que los hermanos aprendieran también a poner en práctica en sus vidas lo que él había enseñado respecto a la doctrina cristiana. Estamos pues aprendiendo lo que Pablo escribió en el capítulo 4 y capítulo 5 en referencia a la nueva vida que ahora tenemos en Cristo. Y la manera en que Pablo enseña sobre cómo debemos de vivir, cuál es nuestra identidad como creyentes, es que él hace un contraste de lo que nosotros éramos antes, cómo vivíamos antes, porque antes estábamos sin Dios, sin fe, sin ninguna esperanza. Pablo también declara que antes de conocer a Cristo, vivíamos en la vanidad de nuestra mente, siguiendo los deseos de la carne, de la naturaleza pecaminosa, y también haciendo lo que todo mundo hace, siguiendo la corriente de este mundo. Y que todos nosotros estábamos bajo la potestad del príncipe de la potestad del aire, del Dios de este mundo que es Satanás. Entonces Pablo habla de cuál era nuestro estado antes de conocer a Cristo y cuál es ahora nuestro estado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y en el capítulo 5, Pablo continúa también el mismo tema. Debemos siempre tener cuidado y recordar que la Biblia fue escrita sin capítulos y sin versículos. Eran cartas. Cuando uno escribe una carta a un amigo o a un familiar, pues no la escribe poniéndole capítulos ni versículos. Lo que sucede es que la Biblia es un libro voluminoso, un libro que es una colección de libros, 66 libros, y surgió la necesidad más o menos como en el año 1200 de la era cristiana, surgió la necesidad de establecer un sistema de referencia para encontrar las porciones y los textos de la Biblia de una manera más rápida. Entonces primero se dividió los libros del Antiguo Testamento y las epístolas del Nuevo Testamento en capítulos. Y por mucho tiempo se estuvo predicando el Evangelio y los predicadores y enseñadores de la Biblia citaban diciendo capítulo 5 del libro de los Efesios, pero no había versículos. Pero para encontrar mucho más rápido el texto bíblico, porque antes había que leer todo el libro, después buscar el libro y buscar el capítulo, pero había que leer todo el capítulo para encontrar la cita bíblica de la cual estaba hablando el maestro o predicador de las Escrituras. Entonces se subdividió, primero se dividió los libros en capítulos, después era necesario que los capítulos fueran subdivididos. Entonces se les colocó
versículos a los capítulos. Ahora tenemos un sistema de referencia para encontrar las porciones bíblicas mucho más rápido. Uno puede decir capítulo 5 del libro de los Efesios, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque algunos piensan que pasando de un capítulo a otro también se pasa de un tema a otro, y no es así, de ninguna manera, no es así. Hemos estado estudiando las normas morales de la iglesia, el nuevo estilo de vida que Dios exige que nosotros vivamos, y Pablo utiliza el método de comparar cuál era nuestra vida sin Cristo y lo que ahora es en Cristo. Pero el tema se desarrolla en el capítulo 4, capítulo 5. Así que vamos a continuar con el mismo tema. Pablo dice a nosotros: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos de luz en el Señor. Andad pues como corresponde, dice Pablo, como hijos de luz. Porque el fruto, ¿qué significa andar como hijo de luz? Entonces dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, en justicia y verdad, corroborando lo que es agradable o comprobando lo que es agradable delante del Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secretos. Todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hasta aquí vamos a leer. Hasta aquí vamos a leer. Como les dije, el capítulo 5, en el capítulo 5, Pablo sigue desarrollando el tema que inició en el capítulo 4 y también en los últimos versículos del capítulo 3. Es decir, cómo nosotros los cristianos, habiendo conocido lo que Dios ha hecho, habiendo entendido que fuimos conocidos desde antes de la fundación del mundo, predestinados para ser santos y para ser adoptados como hijos de Dios en la familia de Dios, que fuimos redimidos y que fuimos perdonados todos nuestros pecados, ¿cómo ahora podemos poner en práctica todo lo que Pablo nos enseña a nosotros en el capítulo 1 y parte del capítulo 2 respecto a las doctrinas de la salvación, respecto a la teología cristiana? ¿Cómo poner en obra los principios divinos? ¿Cómo practicar lo que la Biblia dice? Porque el Señor exige que nosotros pongamos por obra su palabra, que no, dice Santiago que debemos de evitar el error de solo conformarnos con oír la palabra de Dios. Dice, no seáis oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra, hacedores de la palabra de Dios.
para que esta palabra obre santificación y nos lleve a la perfección, teniendo como modelo de crecimiento, de perfección, a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces aquí Pablo continúa el tema de cómo debe de ser el estilo de vida de nosotros, qué es lo que nos debe de caracterizar. Y entonces Pablo dice que debemos de imitar, ser imitadores de Dios como hijos amados. Y debemos de andar en amor como también Cristo nos amó. Y luego Pablo explica cómo es que Cristo nos amó. Dice que se entregó a sí mismo por nosotros y que esa entrega, ese sacrificio por nuestros pecados, esa muerte vicaria en la cruz, esa muerte es un sacrificio que agradó a Dios. Dice aquí que fue una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí Pablo dice algo que es asombroso, nos debería llevar al asombro, porque la forma en que debemos de vivir, el estatus que el Señor establece, la meta, es llegar a ser como el Señor, como Jesús. Jesús es Dios, por eso dice, sed imitadores de Dios. Todo hijo imita a su padre. Y los padres se sienten orgullosos cuando los hijos empiezan a caminar, a hablar, a tener gestos, a tener una sonrisa y expresiones faciales semejantes a las de su padre. Eso es lógico. Si nosotros hemos nacido de nuevo, si hemos sido regenerados, si somos hijos de Dios por la fe en Cristo, si nosotros hemos sido cambiados, si somos participantes de la naturaleza divina, si el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros, lo lógico es que nosotros imitemos a nuestro Padre Celestial. Sed pues imitadores de Dios. Es cierto que a veces tenemos la tendencia de imitar las virtudes de un hombre o de una mujer de Dios. Ciertamente la responsabilidad del liderazgo de las iglesias locales es dar ejemplo. Dar ejemplo, como dijo Pablo, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Pero la meta, a la persona a quien nosotros debemos de imitar, además de nuestros líderes, es a Jesucristo nuestro Señor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed perfectos, dijo Jesucristo a sus discípulos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, aquí dice que debemos de andar en amor. La palabra andar se repite muchas veces en varios capítulos de este libro. Andar es un verbo que indica acción, camino, ir hacia adelante. Así como nosotros cuando iniciamos un viaje a pie de un lugar a otro. Así también hemos iniciado un viaje, un peregrinaje. Hemos recibido a Cristo y entonces en nuestro peregrinaje tenemos una meta. Cielos nuevos, tierra nueva, un reino de Dios que será establecido, pero en este caminar diario nosotros debemos de poner los ojos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, una de las cosas que tenemos que imitar de Cristo e imitar de Dios es el amor, porque Dios es amor y porque el distintivo principal, lo que distingue a un cristiano de otra persona que no es cristiana, cuando la gente nos analiza a nosotros, cuando la gente pone la mirada en nosotros, que proclamamos y testificamos que somos hijos de Dios, que somos cristianos, seguidores de Cristo. La gente espera ver en nosotros el amor que hay en Cristo, el amor que hay en Dios. Entonces,
Cristo dijo en una ocasión que nos daba un mandamiento nuevo, y ese mandamiento nuevo es este: que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Es decir, exactamente como Cristo nos amó, nosotros debemos de amarnos los unos a los otros. También debemos de amar a Dios, amar a Cristo con ese amor divino que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, Pablo dice que nuestro estilo, nuestro andar, nuestro accionar diario en la fe de nuestro Señor es que debemos de andar en amor, como también Cristo nos amó. Así que debemos de imitar el amor de Cristo, como Cristo también nos amó, como Cristo también nos amó. Andad en amor como también Cristo nos amó. Ahora, para imitar el amor de Cristo tenemos que analizar, ver las acciones de Cristo. ¿Qué hizo Cristo para mostrar el amor a nosotros? Eso es lo que dice la segunda parte del versículo 2. Dice, y se entregó a sí mismo por nosotros. Y que esa entrega voluntaria de Cristo, muriendo por nuestros pecados en la cruz para que nosotros fuésemos salvos de la condenación del pecado, fue una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, un acto de adoración, un acto de obediencia. Jesucristo fue enviado por el Padre acá a la tierra, vino a un mundo ya condenado por el pecado. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero para poder perdonarnos Dios a nosotros, era necesario que el pecado nuestro fuera juzgado, fuera castigado y ejecutado la sentencia de ese pecado en una cruz, porque Cristo murió en la cruz dando su vida por nosotros. Entonces el amor de Cristo es un amor sacrificial. Cristo dijo en una ocasión que no hay más grande amor que este, que alguien ponga su vida por sus amigos. No hay amor más grande que el amor de Cristo, que voluntariamente entregó su vida por nosotros. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo, nos eligió, nos predestinó, y en un momento de nuestra historia Él nos perdonó nuestros pecados cuando nosotros creímos en Cristo. Bien, entonces ese es el amor que hay que imitar. Cuando uno ama de verdad, uno está dispuesto a dar su vida por la persona a quien ama. Esa es la mayor expresión del amor. La Biblia dice que cuando se habla del amor de Dios, señala el sacrificio de Cristo. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el gran amor de Dios. Dios, por amor, ideó este plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Y Cristo voluntariamente dio su vida al Padre y a nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el sacrificio de Cristo fue una ofrenda de adoración delante de Dios como un olor fragante. Fue una entrega de su vida que agradó al Padre. Y es así como debemos de andar en amor. El esposo debe sacrificarse por su esposa. La esposa debe de obedecer a su esposo y honrarlo. Los padres deben de estar dispuestos a dar su vida por sus hijos. Los hijos deben de hacer un acto de justicia sometiéndose a la autoridad de sus padres. Y todos nosotros, los hermanos, debemos de estar dispuestos a
dar nuestra vida por aquellos hermanos a quienes nosotros amamos, porque el amor de Dios siempre es un amor sacrificial, es un amor que se da en beneficio de los demás. Y Dios dio su vida en Cristo Jesús y manifestó su amor en Cristo Jesús, en que Cristo puso voluntariamente su vida para poder rescatarnos del infierno, de la condenación y del juicio que espera a todas aquellas personas que todavía no creen en el Señor. Entonces, debemos de imitar a Dios, debemos de andar en el amor de Dios y entender que el amor de Dios es un amor en su naturaleza sacrificial. Siempre, la madre siempre está dispuesta a dar su vida por sus hijos. Un hombre que ama a su esposa está dispuesto a dar su vida por su esposa. Así es, un amigo puede estar dispuesto a dar su vida por su amigo. Es que el amor, y principalmente el amor de Dios, tiende al sacrificio. Estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. El amor siempre hace lo que es correcto. Todo lo cree, todo lo sufre y todo lo soporta. Y ese amor es el distintivo, es como nuestra tarjeta de identidad que nos identifica delante del mundo que somos cristianos, que somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, porque andamos en amor. Mañana vamos a seguir leyendo y estudiando cuál es el nuevo estilo de vida que Dios exige que nosotros practiquemos, que nosotros vivamos. Lo espero mañana. Dios le bendiga y mientras tanto, pues, seamos imitadores de Dios y andemos en amor. Hasta mañana, hermano. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.